Hoy vamos a hablar algo muy bonito que es la paternidad y poder entender la inmensidad de nuestro Padre Celestial en cuanto a amor, en cuanto a misericordia, en cuanto a perdón, en cuanto a todo lo que Él tiene anhelo en su corazón para que pueda bajar a nuestras capacidades de entendimiento y poderlo establecer y poderlo vivir y vivirlo en plenitud. Sabemos que la sociedad en cada una de las partes, en cada rincón de la tierra, está siendo afectada, nada menos la paternidad al cual Dios estableció a través de la familia. Y vemos distintas informaciones al respecto, cómo está siendo deteriorada la imagen familiar a través de que lo que combate en esta tierra, en este sistema, es justamente a lo que ha sido establecido por Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser no solamente sabios en nuestro entendimiento, sino que tenemos que buscar de parte de nuestro Padre Celestial todo aquello que ha dejado establecido para que viviera la humanidad, poderlo restablecer, restaurar, restituir, posicionar todo el ordenamiento divino en cuanto a las necesidades, en cuanto a la familia y nada menos a través de la paternidad. Entonces, estamos hablando, no le voy a hablar una paternidad literal, vamos a hablar algo que es muy profundo en las atmósferas espirituales, las cuales nuestro Padre Celestial las estableció. Lo podemos ver, podemos hablar de muchos hombres en la Escritura. Podemos inclinarnos a entender las capacidades del plan creador de nuestro Padre Celestial, en cuanto a su amor, en cuanto a su cuidado de los detalles, de todo aquello a lo cual realmente ya estaba en el corazón de Dios, ya estaba establecido en los establecimientos escriturales, en las atmósferas espirituales para que camináramos sobre ellas, pero hay etapas que se nos tiene que revelar. Hay muchas generaciones a las cuales sufrieron la paternidad por no vivirla con entendimiento, y aún muchos padres, hablando naturalmente, ellos al no haber sido instruidos por padres o tener sabiduría a los padres para conducirlos durante décadas y ya hablando siglos, vamos a hablar de 2 siglos atrás, realmente entró a ser deteriorado en qué aspecto. El hombre de por sí, el niño, ya en distintas regiones de la tierra tenía que trabajar desde muy pequeño. Entonces, ya esa paternidad en cuanto a cobertura de protección, de seguridad, de poder darle los elementos para que un niño pueda crecer y cumplir las etapas de niñez, la etapa de adolescente y la etapa de juventud contenido en la familia, en el seno familiar, eso se fue deteriorando de generación en generación. Podemos verlo nosotros mismos en el tiempo presente, que si vamos a 50 años hacia atrás, vemos que realmente la decadencia, no de la familia en sí, de que no haya querido cuidar la familia, no, la familia ha sido atacada, y los principios y los valores han sido deteriorados y desgastados, y el mismo sistema ha entrado a combatir lo bueno y llamar lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces nos encontramos expuestos ante el sistema, por eso que tenemos que restablecer, cuidar todo aquello que el Padre de los cielos, el Padre Celestial, estableció para que viviéramos en plenitud. Pero vemos que en distintas etapas, distintos hombres a los cuales nos muestran las Escrituras, también fallaron, también se equivocaron, pero eso queda como un establecimiento para que el error que ellos cometieron, nosotros no podamos caer en el mismo error. Entonces, todo lo que está establecido, lo bueno o lo aparentemente de la mala experiencia o de los testimonios vividos de los hombres que están en la Escritura, hombre o mujer, son todos elementos a los cuales nos enseña el parámetro de la corrección de parte del orden divino de Dios ante un error de la paternidad, y
y aquellos a los cuales se condujeron correctamente, afirma todos los conceptos a los cuales han sido establecidos por Dios para que la humanidad, las generaciones, pudiéramos caminar por lo preparado de antemano, que es la predestinación. Hay un camino, hay un destino que es predestinación, aquello que está preparado de antemano por Dios para que vivamos nosotros en la plenitud de Él. Bueno, para darte una introducción de lo que íbamos a hablar, entonces yo quiero que vayas al libro de Juan. Juan, acuérdate, capítulo 8, versículo 6. Yo quiero que tú estés, capítulo 8, versículo 36. Yo quiero que te vea esto, que es muy importante a través de las Escrituras, y Jesús está mostrando una de las áreas. Yo quiero que estés atento porque esto va a ser una introducción para que podamos abarcar toda la capacidad en el Espíritu, todo lo que está establecido que quiere el Padre hablarlo. Dice así, 8:36 de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham habríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y le deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Muy bien. Entonces, acá hay algo importante que yo quiero que abras el corazón, se te ensanche las capacidades de entendimiento y podamos ver nuestro Jesús, nada menos, nuestro Señor Jesucristo, dice, sé que sois descendiente de Abraham. Bueno, aquí estábamos hablando del linaje. Acá está hablando nada menos de la parte genética, de la parte biológica. Entonces Jesús le reconoce diciendo, sé que sois descendiente de Abraham. Pero cuando Jesús le decía, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y le respondieron, nuestro padre es Abraham. Entonces, ellos, vamos a decir, los del concilio, los fariseos, todo lo que estaban rodeándolo a Jesús, interesado para querer tentarlo, él le estaba haciendo ver realmente una de las cosas de la paternidad de Dios más importante en cuanto se nos tiene que revelar. Entonces, lo vamos a ver esta mañana. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces vemos que en el 8:37 le dice, yo sé que sois descendiente de Abraham. Entonces Jesús está reconociendo la paternidad del linaje, la paternidad y la parte del linaje en cuanto genética y en cuanto la parte biológica. ¿Está comprendiendo? Entonces, acá muestra algo. Usted sabe que hay padres biológicos, ¿no es cierto? Y hay padres que no han sido padres biológicos, pero capaz han criado un niño como realmente padres en su corazón y amor para con un niño, una niña o una persona ya nacida o crecida.
ha sido el tutor, pero ha sido como padre. Entonces, vemos una cosa en la biológica y vemos funcionar muchos hombres, aunque no han sido padres biológicos, han paternizado a personas, niños, niñas, generaciones a las cuales Dios los ha usado como instrumento. Pero empezamos a ver que Jesús muestra la paternidad biológica. Pero cuando le dices, pero ahora procuráis matarme, 8:40, a mí que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Escúcheme bien. Y acá de vuelta Jesús le dice en el 8:41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que Dios. Entonces, acá estamos viendo dos paternidades. La paternidad biológica en cuanto a la genética y el linaje en Abraham. Y está hablando, nosotros tenemos un padre que es Dios. Y está hablando, como habla en el libro de los Hebreos, y nada menos, el Dios de los espíritus, el Padre de los espíritus, es nuestro Dios, creador del universo. ¿Está conmigo? Entonces, ellos, defendiéndose con las palabras que Jesús le quería llegar a instar para descubrir sus corazones y para poder ser ministradas las generaciones hasta el tiempo presente. Y le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos saltan un fusible, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y acá vemos una de las cosas más fuertes de las Escrituras en cuanto a la paternidad. Y dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bien, acá vemos tres niveles de los más importantes de las Escrituras. Jesús le está reconociendo la parte biológica. Acuérdate que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y acá está hablando de las tres paternidades. Está hablando la importancia de la paternidad biológica, está hablando la importancia de la paternidad espiritual de Dios y está hablando nada menos que hay algo que está en competencia por la paternidad del diablo que quiere paternizar el alma de las generaciones. ¿Está conmigo, iglesia? Bien. Cuando nosotros se nos revele esto en la mayor profundidad, ¿cómo se lo puedo mostrar? Que esto es así, lo vamos a ver esta mañana. Y se lo digo con convicción y la Escritura es la que va a respaldar. Entonces, acá lo está viendo, lo que pasa es que tenemos que ensanchar nuestra capacidad. Jesús reconociendo el linaje de Abraham, sé que soy descendiente de Abraham. Le está reconociendo ¿qué? Linaje, genética es la parte biológica. Entonces, la parte del cuerpo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y después le dice, nada menos, nosotros tenemos nada menos de un Padre que es Dios. Entonces, Jesús le imparte, le dice, si realmente fueran hijos y vuestro Padre sea Dios, harían las obras de Dios. Pero está mostrando que nada menos estos hombres que Jesús estaba confrontando, ellos estaban buscando, sí, nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre. También Abraham, pero no hacían las obras de Dios ni las obras de Abraham. ¿Y qué hacían las obras de quién? Vuestro padre es el diablo. Entonces, el alma estaba gobernando la vida de estas generaciones de hombres que estaban queriéndolo hacer, a ver dónde podía pisar algún error en nuestro Señor Jesucristo, y Jesús los desnudó
para que vieran su esencia, a la cual el alma estaba gobernando todo el ser del hombre. Entonces, esto es peligroso, porque cuando el alma no está dentro de lo que está establecido en la Escritura, cómo debe ser llevada al orden divino, entonces empezamos a ver los mayores errores de la gravedad de la paternidad. Es que a veces la parte biológica no se nos ha revelado cómo debe funcionar para tener una buena administración de parte de Dios. La paternidad de Dios no le hemos bajado el espíritu de adopción de Abba Padre, para el cual lo dijo Jesús: yo no lo dejaré huérfano, porque hay un diseño de Dios a la cual el mismo Padre Celestial, en el espíritu de adopción de Abba Padre, es el que va a contener las generaciones. ¿Quién lo dijo? Jesús. Es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, que era el que quitaría ¿qué? La huerfandad. Yo los dejo sin padres, dijo la Escritura. Entonces empezamos a ver que el alma expuesta, si no la parte biológica no cumple el rol correcto, ¿no es cierto?, en cuanto a la atención, en cuanto al cuidado, en cuanto al crecimiento, en cuanto al posicionamiento como generación de su genética, de su nada menos parte biológica como hijo. Entonces, nuestro Padre Celestial está viendo cómo esa generación de hombre pueda entrar dentro del ordenamiento divino. Y es que el alma empieza a ser paternizada a través de los ministros competentes del nuevo pacto del Espíritu, que ministran, llenos del Espíritu Santo, la paternidad de Dios, que es el espíritu de adopción de Abba Padre, conteniendo las generaciones para traer direccionamiento a la iglesia. Direccionamiento al cuerpo de Cristo, direccionamiento a las cabezas de los hogares en las familias. Entonces, cuando nosotros se nos revela que hay una disputa de Satanás, del diablo por vuestra alma, entonces empezamos a ver que ya no pasa solo porque mis emociones, porque mis sentimientos, porque mi raciocinio, porque mi voluntad, porque mis 5 sentidos estén gobernando mi alma. Muchas veces creemos que son nuestras características de nuestra personalidad las que irrumpen, nada menos llegar a una dimensión de nivelación en cuanto al nacimiento del Espíritu, gobernado ese Espíritu por el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces empezamos a ver que para poder traer una restauración, restitución y posicionamiento, se necesita tener el conocimiento del plan divino de Dios. El plan divino de Dios es perfecto. Que los hombres a los cuales como ministros que hemos estado durante generaciones y no se nos ha revelado áreas del posicionamiento, como de estar funcionando correctamente, sí. Tenemos que reconocer que el liderazgo tal vez no tuvo la revelación, pero hoy que la estamos recibiendo, tenemos que ir aplicándola con urgencia. Y lo que no se hizo en décadas, Dios lo hará en meses. Entonces, tenemos que entrar a posicionar nada menos la jerarquía, no por mandato, no para que haya enseñoreamiento, sino para restablecer el ordenamiento divino. ¿Está conmigo, iglesia? Muy bien. Entonces, vio qué importante ver la paternidad del cuerpo, que es la biológica, la paternidad de los espíritus, que es el Padre Dios de los espíritus, que dice Hebreos, y el alma queda en disputa. ¿Y quién viene a buscar nuestro Señor? Viene a buscar el alma, porque el espíritu vuelve a Dios, dice la Escritura. Entonces, estamos bien que tenemos que cuidar nuestra alma, pero ya no solo de nuestras, vamos a decir, capacidades de entendimiento que tenemos de ella, a la cual emocionalmente a veces no está equilibrada el alma, porque la parte emocional está trayendo un prejuicio, un desorden, un deshilamiento, una falta de armonía, y entra a copar una atmósfera en el alma a la cual queda expuesta al sistema y al Dios de este siglo en pequeñito. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces está expuesto a algo que es peligroso. ¿Qué es peligroso? Es algo a lo cual, imagínese, hay generaciones a las cuales
el alma está siendo arrastrada por el sistema y con muchísima fuerza está dañando a través del raciocinio. Acuérdese que los adolescentes, aquellos que ya entraron en bachillerato y que tienen la oportunidad de entrar en universidades o hacer una carrera universitaria, se encuentran expuestos ante la filosofía, que la filosofía divide la razón de la fe. Y Dios nos formó la razón, nuestro raciocinio, unido a la vida del Espíritu, que vendría a ser la parte de fe en el Espíritu, es lo que unía el raciocinio, el razonamiento del hombre para que pudiera vivir en plenitud. Pero la filosofía quiere que razone a Dios sin la fe y sin la vida espiritual. Entonces hay una confrontación en las generaciones de adolescentes y estudiantes de universidad, y en cualquier tipo de carrera que esté haciendo independiente, está expuesto ante el sistema que quieren quitarle la apertura de que su espíritu nazca de nuevo a través de la fe y a través, ¿sabe qué? Para dividir, que usted pueda razonar a través del raciocinio humano. Entonces, todas esas estrategias que tiene el enemigo hace que su alma esté expuesta. Entonces, tiene que correr urgente a que esa vida del alma, que el raciocinio se someta a la voz del Espíritu Santo, que las emociones y los sentimientos estén en armonía con el Espíritu Santo, que los 5 sentidos no tengan fuerza de dominio y control para que le dé orden a la voluntad del alma y rechace la voluntad perfecta de Dios. Entonces, estamos teniendo que paternizar el alma como algo que es necesario y urgente. ¿Por qué? Porque si no, no estamos completos. ¿Sabe cuántas generaciones por falta de la paternidad biológica están expuestos? Y vemos generaciones, tristemente, acontecimientos sin salir de nuestro círculo de influencia. En nuestro país está siendo horrible el ataque a nada menos a esa generación. ¿Por qué? Porque realmente el sistema empieza a traer los desórdenes de la estructura familiar para que no haya contención, direccionamiento y aún posicionamiento para establecer la voluntad perfecta a lo cual Dios estableció que viviéramos en plenitud. Entonces, tenemos que hoy, cuanto más, trabajar en este punto, trabajar en estas áreas para poder que no todas las generaciones puedan ser dañadas, perjudicadas y aún corriendo a la muerte. Sí, a la muerte. ¿Sabe cuántos jóvenes, por no tener un ordenamiento en su vida, por no tener una palabra de un padre con sabiduría de Dios, que pueda bajar la contención de la sabiduría de Dios, poder bajar nada menos el espíritu de adopción de Abba Padre, aquel hombre que ya es creyente y pueda tener amor para poder contener generaciones? Entonces empezamos a ver una de las cosas importantísimas a las cuales el Espíritu Santo está queriendo hacer en su iglesia. Y sabe que es poder restaurar las capacidades de los hombres y mujeres como padres para poderlo a la iglesia posicionarla dentro del ordenamiento divino. Entonces vemos la figura de muchos hombres que, sin darse cuenta de la gravedad que cometieron, por ejemplo, Noé comete uno de los errores más graves de la Escritura en cuanto a la paternidad. ¿Y por qué vamos a ver eso, apóstol Juan? ¿Sabe por qué? Porque es importante que de los errores tenemos que aprender, de los errores tenemos que ver. Entonces, usted tiene que acordarse que nada menos Noé tuvo 100 años prácticamente construyendo el arca. 100 años construyendo el arca. Era un hombre de fe, porque en aquel entonces no llovía. Él estaba haciendo en el medio del campo, estaba haciendo una barca con unas dimensiones extraordinarias. Entonces, era un hombre que tenía una capacidad de fe extraordinaria. Entonces vemos que después que ya pasaron esos 100 años de construcción y después ya ahí vino el diluvio, dice nada menos que
que y vamos a decir, Noé planta en el libro de Génesis 9, capítulo 21, dice que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba en desnudez. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo será a sus hermanos. Entonces escúcheme bien. Cam ve la desnudez de su padre, pero él, en vez de cubrirlo sin decirle a su hermano, él empieza a hablar nada menos a sus hermanos lo acontecido. Los hermanos tienen una actitud correcta, que de espalda caminan hacia atrás y lo cubren al padre. Pero vemos la actitud de Noé, maldiciendo al hijo de Cam. Entonces, acá hay algo peligroso. ¿Por qué? Porque no maldijo su hijo, sino que maldijo la descendencia. Entonces lo ató su descendencia, le detuvo el plan divino en cuanto a proyección de descendencia. ¿Está comprendiendo? Bueno, acá vemos algo grave de la paternidad. ¿Por qué? Porque Lamec, ¿se acuerda? El padre de Noé dijo, este es el que nos va a librar de la maldición que Dios hizo sobre la tierra. Este traerá consuelo, traerá reposo, traerá descanso, dice distintas versiones. Entonces empezamos a ver, ¿qué estaba haciendo Lamec? Lamec estaba cuidando la descendencia por medio de Noé. Lamec tenía un corazón de padre, pero vemos en Noé que la descendencia de su hijo la maldice. Entonces, acá vemos una de las mayores revelaciones. ¿Por qué? Un hombre que estuvo 100 años en fe construyendo un arca, al cual nada menos libró del diluvio una generación de 8 personas y todas las especies que Dios le había dicho que guardara. Entonces vemos que este hombre podía haber tenido una capacidad de entendimiento de poder haber sido nuestro padre de la fe. ¿Y sabe por qué no fue nuestro padre de la fe Noé? Y aún nada menos Abraham. Abraham antes de tener 25 años, creyendo en el Dios de los cielos, creyendo en Él porque se comunicaba con Él, ya había flaqueado la fe en 3 o 4 circunstancias Abraham. Pero Abraham pasa a ser el padre de la fe. Entonces no entendemos a veces a Dios, no. Tenemos que tener capacidad de ensanchar nuestras capacidades de entendimiento. Lo que no entiendas tú, ¿por qué? Porque le introduces el raciocinio, deja que el Espíritu Santo sea el que te ministre y el que haga nada menos. Lo más importante es abrir la capacidad para que el Espíritu Santo sea el que te ministre. Entonces, cuando el apóstol Pablo le decía a los corintios, no seas estrechos en vuestros corazones, le estaba diciendo, abrid vuestros corazones, ensanchad vuestros corazones, porque si no, las capacidades del raciocinio van a impedir que puedas establecer la revelación escritural que Dios quiere que pueda estar con ella. Entonces, empezamos a ver que acontece cosas difíciles, que un hombre con esas capacidades de Noé, ¿en dónde está el error de Noé? Noé tenía que librar de qué, de la maldición que había hecho Dios sobre la tierra. Él no iba a dar el reposo, el padre de Noé, cuidando las generaciones, cuidando nada menos, y vemos a Noé descuidando las generaciones. Entonces no podía ser padre, porque el padre es aquel que tiene que tener el corazón de padre para que funcione dentro del ordenamiento divino. Entonces, hay corazones que son de padre que Dios ya lo ha formado en el espíritu. ¿Está comprendiendo? Entonces, empezamos a ver, ¿y en dónde está esa capacidad? El Espíritu Santo es el que la otorga. No la capacidad de raciocinio, de pensamiento
y a veces no entendemos muchas cosas de las que puedan rodearte en tus atmósferas, y tú mides a través de lo que tú tienes conocimiento, de lo que las experiencias que tú tienes vividas, para poder juzgar tal vez la vida de otro. Y ahí es donde cometemos el error, porque tenemos que verlo a través del Espíritu. Tenemos que tratar de ensanchar la capacidad y romper estructuras de pensamiento para que realmente sea el Espíritu Santo divino de Dios para comprender la grandeza del corazón de Dios. Entonces, queda desechado de ser padre de la fe. ¿Por qué? Porque no cuidaba las generaciones. Y mira lo que escoge después en el libro 12 del libro de Génesis. Dice que lo escoge a Abraham y le dice: vete de tu casa, vete de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y resulta que en el llamado a Abraham ya se equivoca. Comete el primer error, se lo lleva a un familiar, pero Dios Padre ve en él el corazón de padre. Entonces, en Abraham, que desobedece en su ministerio al comienzo de él, desobedece como en cuanto a obediencia a Dios, al Padre Celestial, estamos viendo que realmente después termina siendo el padre de la fe. Entonces, yo tengo que tener una capacidad de entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque Abraham paternizó a la vida de Lot, y aunque Lot no quiso, por desobediencia, por su carácter, por su personalidad, no quiso, lo libró muchas veces de muchos problemas, pero no quiso ser paternizado Lot. ¿Se da cuenta? Pero el corazón de padre siempre estuvo en Abraham. Entonces lo vemos a Abraham después librándolo de un problema grave, y dice que lo libró con 318 hijos nacidos en su casa. Entonces, ¿cómo 318 hijos? Claro, hijos no eran solo aquellos que son biológicos. Hay hijos que estábamos hablando que bajo la tienda de Abraham nacieron de sus criados, pero vivieron bajo la atmósfera de la paternidad de Abraham, que Dios le bajaba a su vida espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, dice la Escritura que fue a librar a Lot, su sobrino, con 318 hijos en su casa. Ahí vamos. Y después nace Ismael, 319, y después nace el de la promesa recién, 320, y 321 podríamos ponerlo a Lot, porque la primera muestra de paternidad de Abraham fue sobre Lot. Él quiso, porque había quedado huérfano de padre, él quiso llevarlo, y aún en desobediencia de Dios, porque tenía un corazón de padre. Entonces, lo que se ve, lo que se por apariencias, o lo que puedas juzgar tus 5 sentidos, tienes que estar siempre sometido al ordenamiento divino, al ordenamiento del Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver una grandeza de Dios en cuanto a la proyección de la capacidad de un hombre, en las capacidades de Noé, a la cual haber tenido 100 años de fe y 25 años, Abraham ya estuvo claudicando su fe, porque recién, casi a los 100 años, él nació el hijo de la promesa. ¿Está comprendiendo, iglesia? Entonces, vemos que la importancia de qué es lo que Dios ve, solamente el Espíritu de Dios lo conoce. Solamente el Espíritu de Dios sabe la profundidad. Solo el Espíritu Santo divino de Dios es el que va a traer el ordenamiento, a los cuales es el posicionamiento ante el Padre. Todos los hombres o mujeres podrán juzgar circunstancias, pero hay algo que Dios está operando, y es necesario cuidar las generaciones a través de la paternidad que baja el espíritu de adopción de Abba Padre, a lo cual los ministros tenemos la gran responsabilidad de poder paternizar a través del Espíritu Santo divino de Dios y poder posicionar a su iglesia dentro del ordenamiento divino. Entonces, es importante, sí que es importante, porque empezamos a entender una de las cosas hermosas de la paternidad, es que siempre Dios tiene un plan perfecto. Entonces, lo vemos, se dio cuenta Abraham, ¿no es cierto? Aún él, nuestro Padre, se plació en él de que sea padre de multitudes.
¿Se acuerda? Le hizo contar las estrellas. Entonces vemos que la paternidad de Dios es muy, 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 muy profunda, es muy reveladora y es muy, muy ancha. ¿Se da cuenta? Tiene unas dimensiones a las cuales no las podemos medir por nuestras capacidades, sino que dejarla a través del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que puedas entender que hay cosas preciosas, por ejemplo, vayamos al libro de en el nombre de Jesús, a ver si lo encontramos. Vayamos al libro de Romanos 8:14. Mira lo que dice. Perdóneme, Romanos 8:14. Yo puse Génesis, acá está. Romanos 8:14. Espero que lo tenga. Y dice así la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, yo quiero que puedas ver en esos 3 versículos algo tan sencillo que pareciera la Escritura, pero dice: si habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba significa papito en el original. Entonces, Abba Padre, solamente podemos entender nuestras capacidades de poder entender la paternidad de Dios a través de que, dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, hay ese espíritu de adopción, tú lo ves en el libro de Juan 14:16, que dice: yo es necesario que me vaya para que le envíe el Consolador, y dice: y yo no los dejo huérfanos. Entonces, cuando Jesús dice: yo no los dejo huérfanos, yo no los dejo sin padres, él estaba hablando de que el espíritu de Abba Padre, ese espíritu de adopción, era el que iba a bajar nada menos la paternidad de Dios. Y eso iba a ser lo que iba a traer posicionamiento de restablecimiento en las generaciones de la familia, porque realmente el deterioro y cómo combatió, nada menos ya desde de Juan en Pasmo para acá, usted vio el degeneramiento que hubo a través nada menos del poder que existía en ese tiempo en Roma, y realmente deterioró la esencia del establecimiento en cuanto a familia, y la quiso destruir, mire, ¿desde cuándo? Desde el año 90 de la era cristiana. Entonces, es un peligro. Claro, si el sistema ha combatido contra los fundamentos de lo que Dios estableció para que viviera las generaciones con una plenitud. Mire lo que dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Está comprendiendo? Dice que envió el espíritu de su Hijo. Entonces, acá hay algo que con palabras que usted tiene que ensanchar el corazón. Nada menos que Felipe le pregunte: dinos dónde está el Padre y creeremos, le dice a Jesús. ¿Se acuerda? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, yo tengo que tener un ensanchamiento del funcionamiento, de lo que qué estaba diciendo, qué es lo que iba a paternizar en nada menos cuando los hombres llenos del poder del Espíritu Santo
hombres competentes, ministros competentes del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es una ley divina. ¿Quién lo introduce en el nuevo pacto, en la ley divina? Dios, por medio de Melquisedec, que es tipológicamente figura de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Melquisedec? Le entrega nada menos el cuerpo y la sangre de Cristo para compartir el pan y el fruto de la vid con Abraham. Entonces, ahí establece por revelación un establecimiento en cuanto los diezmos es una ley divina. Pero vemos que en la ley divina, en cuanto a la actitud de Abraham, viendo quién era y mostrando que al sacerdocio se tenía que entregar, y el sacerdocio eterno, ¿quién es? Jesucristo. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, al cual entró una vez y derramó por una vez para siempre. ¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que la ley divina, que es aquellos generaciones que se guían por el Espíritu Santo de nuestro Dios creador del universo, lo vemos a Abraham, Isaac y Jacob, que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, dependiendo solo del Dios del cielo. Faltaban muchos años para que viniera la ley que tuvo que entregarle Dios a Moisés por la rebeldía, por nada menos por las generaciones de hombres con grandes niveles de controversiales, hombres a los cuales nada menos rechazaban los ordenamientos, tuvo que ponerle una ley para que obedecieran. Pero Abraham, Isaac y Jacob dependían del Dios del cielo. Por eso que Jesús, en la figura de Melquisedec, lo introduce a Abraham nada menos al pacto eterno, porque le comparte su cuerpo y su sangre. ¿Está comprendiendo? Entonces vemos una revelación de establecimiento escritural para que los ministros competentes del nuevo pacto, que ese pacto que hizo con Abraham es un pacto eterno, a lo cual nos introduce por la fe nuestro padre Abraham. Entonces nosotros hoy, con esa revelación, yo tengo que ministrar con el espíritu de adopción de Abba Padre, pero siendo un ministro competente, lleno del poder del Espíritu Santo, para poder traer la paternidad a las generaciones. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces empezamos a ver la importancia en cuanto, y una de las cosas que tú tienes que saber, que cuando María queda engendrada por el Espíritu Santo y venía Jesucristo a nacer en el vientre de María, José, que la desposó a María, no era el padre biológico, porque él le tuvo que ministrar el ángel. Dije, mira, que no, él la quería, dice, abandonar encubierta, pero le revela el ángel que venía ahí, nada menos era el Salvador. Entonces, ¿qué hace José? José no era el padre biológico, y el padre de los espíritus, que es Dios, es el que por medio del Espíritu Santo lo engendró a María. Entonces vemos qué función cumplió José en las Escrituras, y que nadie habla de José en las Escrituras. Nada menos José fue el que paternizó el alma de Jesús. Ese hombre más maravilloso de las Escrituras, en secreto fue paternizando nada menos a Jesús. Nada menos, ¿sabe qué tremendo tiene que haber sido? 30 años hasta que activara su ministerio nuestro Señor Jesucristo al lado de José, paternizando José su alma, porque él no era. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Le dijo a María y a José: es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. ¿Y qué padre estaba hablando Jesús? Estaba hablando del Padre de los Espíritus. ¿Se da cuenta? Pero tampoco podía decir del padre José, porque no era nacido del Espíritu, no era nacido de la carne, no era nacido biológicamente. Se dio cuenta entonces el alma de Jesús en toda esa etapa, porque acuérdense que él nació, él vino en carne, dice la Escritura. Él vino en carne. Entonces, él vivió como hombre sin apropiarse de la deidad de Dios, pero vivió como un hombre normal, para que veamos nosotros que en los procesos a los cuales él nos introduce podemos salir. Acuérdense, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Entonces empezamos a ver
que hay un sinnúmero de elementos a los cuales la paternidad de Dios la muestra desde los enfoques importantes a los cuales necesitan las generaciones, es verlo en la profundidad. ¿Está comprendiendo? Otra de las paternidades preciosas en la Escritura fue la vida de José Levita de Chipre. José Levita de Chipre, un hombre precioso de Dios, cuando entendió el diseño que hablaba nada menos Pedro, Juan y Jacob, él dice que fue a vender la heredad y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué acontecimiento hubo ahí? Dice que los apóstoles del Cordero le cambiaron el nombre a José y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces vemos una de las revelaciones más importantes del engendramiento de padres e hijos a través del diseño que comienza a través de la iglesia primitiva, cómo tenía que quedar establecida, y era a través de hijos engendrados a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos, apóstola, esto? Mira, ¿sabes cómo lo ves? Algo maravilloso lo puedes ver. ¿Sabe? Lo vemos que los apóstoles del Cordero le cambian el nombre. Cambiar nombre significa cambio de propósito, de destino profético, de llamamiento eterno. Entonces le cambian nombre y le dicen hijo de consolación. Ellos no estaban siendo consolados por la heredad a la cual pusieron en el altar, a los cuales muchos hoy ministros pueden estar contentos. Me traen una ofrenda importante, una heredad importante, y está equivocado y no ve la profundidad de la bendición. Porque ¿qué hace en los pasos José Levita de Chipre? Él se invierte en el reino para abrazar el diseño y ponerse al servicio nada menos del plan divino de Dios. Entonces, los apóstoles no estaban gozosos por la heredad, estaban gozosos por el engendramiento. Ellos eran consolados por el espíritu de adopción de Abba Padre, los mismos apóstoles del Cordero siendo consolados porque ellos estaban viendo cómo iba a quedar establecido el legado de generaciones de hijos que son engendrados por medio del Espíritu Santo. Y entonces vemos una de las cosas más preciosas. Bernabé, eso es en el capítulo 4, versículo 35, y vemos en el 14:14 del libro de los Hechos funcionando como apóstol al lado del apóstol Pablo. Entonces empezamos a ver que el engendramiento es importante, sí, porque porque Pablo, el apóstol Pablo dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Yo los he engendrado, estoy sufriendo los dolores de parto en cuanto a contracciones, porque aquel que no nace, aquel que todavía no nace, aquel que no está todavía completo, entonces esos dolores de parto hasta que Cristo esté formado, veía que había un engendramiento nada menos en el apóstol Pablo. Entonces empezamos a ver. Y también se acuerda lo que le dijo a Filemón: yo los engendré en mis prisiones a Onésimo. Onésimo le había hecho un engaño, le había sido desleal a Filemón, había sido un hombre infiel inútil, dice la Escritura. Pero cuando lo toma un padre apostólico en la figura nada menos del apóstol Pablo, él dice: recíbelo como a mí mismo. Yo lo engendré en mis prisiones, yo lo engendré en mi dolor, yo lo engendré en mi secreto, en lo que estaba ministrando mi Padre en los cielos. Yo engendré esta generación. Y dice, nada menos, hay algo maravilloso cuando el apóstol Pablo dice, cuando habla, podrá tener, ¿se acuerda que dice cómo es la palabra? Ya se lo digo yo enseguida, va a ver que lo va a entender. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que engendrar hoy? El espíritu de adopción de Abba Padre, los ministros competentes del nuevo pacto llenos del poder del Espíritu Santo, hacen que por medio del Espíritu la letra cobre vida y el espíritu de la palabra se manifieste para que poder estar nada menos conteniendo las generaciones,
tras generaciones para establecimiento, nada menos de la restauración y restitución de la familia en todos los hogares, no solo en nuestro país, sino en toda la tierra. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces empezamos a ver una dimensión en cuanto al plan divino, nada menos que es importante la restauración de lo que dice la Escritura. Pero empezamos a ver que muchas figuras, vamos a decir, de lo que está el movimiento de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es el verdadero diseño que debe llevar a perfeccionar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero hay que hombres se están enseñoreando de la plataforma ministerial que debe trabajar en conjunto, en equipo, en unicidad, lleno del Espíritu Santo, para poder contener esas generaciones en cada congregación que Dios le ha confiado. Entonces, a falta de ello, entonces tampoco la paternidad entra a cumplir una función, vamos a decir, contundente. Y Dios quiere que restablezcamos ese ordenamiento divino, porque ¿sabe por qué? Porque lo vemos en la Escritura. El apóstol Pablo dijo: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y aún yo me gastaré a mí mismo por amor a vuestras almas, que amando más sea amado menos. Entonces, hay una generación, el apóstol Pablo está diciendo, el sistema apostólico opuesto al plan divino, lo único que hace es enseñorearse de las obras de los ministros, que debe ser un equipo de trabajo para poder establecer el reino en la tierra. Y no está funcionando así. Y por eso que mucha gente rechaza cuando ese movimiento, cuando esas características de funcionamiento no están establecidas en el ordenamiento divino. Entonces, ¿qué pasa? Entonces rechazamos de vuelta el ordenamiento de la paternidad de Dios. Entonces, ¿dónde lo puedes ver? Cuando un ministro lo que más le importa es la descendencia. Por eso que hablamos de lo primero. Noé no fue padre de la fe porque maldijo su descendencia. Entonces, la actitud en no tener la actitud de paternidad, en cuanto a poder paternizar esas generaciones que necesitan nada menos bajarle el conocimiento doctrinal, adoctrinar a la iglesia y aún reconocer nada menos lo que portan dado por Dios para que esté funcionando en el cuerpo de Cristo. Esos son los atributos más importantes. ¿Y qué hace un ministro con corazón de padre? Se acerca, edifica, trabaja en lo oculto y trabaja en lo secreto en el cuerpo para que la iglesia esté siendo levantada, posicionada dentro de los ordenamientos divinos. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, es importante traer el restablecimiento de la paternidad. Es muy importante porque cuando empezamos a ver toda esa dimensión de Dios que tiene la Escritura para poderla establecerla en medio nuestro, empezamos a ver que nuestro Padre no deja nada al azar. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestro Padre, aún de todas las experiencias que ha tenido que vivir como hombre o como mujer, todas son atribuidas a un mecanismo de un proceso, a lo cual esa es la puerta dimensional que Dios te introdujo en tu predestinación para que puedas caminar nada menos lo preparado de antemano, pero que forje en tu vida el corazón que va a ser agradable a Dios. Entonces, este es el tiempo, prepárate, iglesia. La paternidad de Dios es lo más maravilloso que Dios tiene para confiar al hombre, para que las generaciones puedan estar fundamentadas correctamente y estamos en los mayores niveles de revelación en cuanto al conocimiento de lo que es una verdadera paternidad. Iglesia de Jesucristo, tenemos responsabilidad de poder paternizar generaciones de hombres y mujeres que necesitan una palabra que pueda determinar. Entonces empezamos a ver qué es lo que está faltando en la iglesia. Que demos el lugar nada menos a aquel espíritu maravilloso que dijo Jesús: yo no los dejo sin padre, yo no los dejo huérfanos. Ese espíritu de adopción de Abba Padre está sobre la tierra todavía. Amado de Dios, tenemos que apropiarnos de todos los beneficios de la revelación, del misterio, del secreto, del establecimiento escritural para poder dejar establecido generaciones. Dios te bendiga.
declaramos esta mañana un día nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo de restauración, de restitución en todo lo que es la parte familiar, en el hogar, en la familia, en todo lo que pueda el Padre poder traer un ordenamiento, déjalo a Él, porque Él es el perfecto. El Espíritu Santo divino de Dios es perfecto. Entonces confía, ensánchate tus capacidades y déjate ministrar por Dios. En el nombre de Jesús, te bendecimos una vez más. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Comunicate a